No, bueno, esperemos unos 5 minutitos si les parece bien. Estoy buscando a Marcelo. ¿Ya está? Estoy. ¿Ya ingresó? Hola, Cusi. Ah, sí está. Hola, ¿cómo Pero no lo estás? veo. ¿A Ahí dónde me pongo estás, para que me Marcelo? veas. Ah, ya está. Ahora sí. ¿Sí? Sí, creo que sí. Ahí están. Fantásticamente. Bueno, empezamos entonces para decirles que estamos en esta reunioncilla, conferencia, charla, acompañados por la licenciada Guadalupe Palín, Coordinadora Nacional de Educación Especial. Gracias, Guadita, por venir. Por favor. La licenciada Cusi Romero, María Angélica Romero, Cusi para nosotros, que la conocemos mucho, y nos acompañan también Agustín, perdón, pero lo conozco por Agustín, voy a leer su apellido, Carrini, que está a cargo del área de desarrollo institucional de educación superior, y está también Marcelo Naudi, que es el director de educación técnica y profesional. El motivo por el cual nos reunimos es por el cual nos venimos reuniendo hace mucho tiempo. No digo demasiado, pero es como que nos acercamos un poquito y se nos vuelve a alejar este tema que nos convoca, que es la inclusión de los alumnos con discapacidad. Los estudiantes con discapacidad tienen el derecho inalienable a una educación para todos y para todas en igualdad de condiciones que el resto de la población. Y sabemos que Formosa es una provincia pionera en este sentido, de la cual alguna vez que estuve a cargo de la coordinación nacional, fue creo que una de las provincias que más me enseñó en este recorrido, que lo transitamos juntos y desde allá como de los 90 y piquito les diría. Así que largamente recorrido. Bueno, primero vamos a ver como un pantallazo general que nos pueda contar Guadalupe respecto de lo que está pasando a nivel nacional. Y después nos vamos a focalizar en aquellas cuestiones que estén un poco más relacionadas con el día a día de la inclusión educativa. Esto de cómo hacemos para que suceda. ¿Querés, Guadita, comenzar? ¿Cómo no? Bueno, primero, hola a todas y a todos, gracias. Gracias, Cusi, de Formosa, por estar acompañándonos. La verdad que siempre está ahí Formosa presente, pudiendo contar las experiencias. Así que la verdad que es un placer poder hacerlo hoy en el marco de la UNIPE y de esta semana virtual. Gracias, Ana, también, que durante muchísimos años, muchísimos, fue la coordinadora nacional de la modalidad y fue con quien yo empecé y con quien sigo aprendiendo, así que de mi lado es un placerazo estar en esta mesa con las personas que más quiero de la educación especial. Y además también para poder contarles qué es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Educación Nacional hoy, particularmente pensando en esta charla que trata de la inclusión educativa, teniendo una convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad que marca un camino hacia la inclusión. De esto conversábamos junto con los colegas del UNIPE a la hora de pensar esta charla, cómo podemos contarles y transmitirles aquel camino que estamos recorriendo para pensar desde la modalidad cómo aportamos a un sistema educativo que tiene que ser inclusivo en su conjunto. Nosotros no pensamos que es la modalidad de educación especial quien tiene que ser la abanderada de la inclusión, así como otras tantas causas que ha habido en la historia, sino que todas las escuelas del sistema educativo tienen que ser inclusivas. Y que todas las escuelas del sistema educativo sean inclusivas implica que todos los chicos con discapacidad, dentro de lo que compete al ámbito de nuestra modalidad, que es la educación de las personas con discapacidad, puedan acceder, puedan permanecer y puedan egresar de la escuela a la que han elegido ir. Sea una escuela común, sea una escuela rural, sea una escuela técnica, sea una escuela especial, sea una escuela artística, sea una escuela de adultos, etc. Entonces, para esto estamos trabajando
para que todas las escuelas incluyan estudiantes con la convicción de que son todas las escuelas las que enseñan, y que entonces nosotros tenemos que promover condiciones de enseñanza y de aprendizaje para que efectivamente haya propuestas que sean relevantes para los estudiantes con discapacidad, y sean los docentes y los directivos a nivel institucional quienes puedan tener una institución en donde se acoja a todos y no ya se pregunte qué es lo que hacemos con este estudiante que viene. Digo, y esta cuestión tan histórica en la modalidad de que pareciera que el estudiante con discapacidad es de la educación especial. Estamos trabajando justamente para que esto se dé en un marco de corresponsabilidad institucional, corresponsabilidad que parte de las políticas que podamos generar nosotros y de las condiciones de posibilidad que habilitemos a nivel nacional, avanzando, entre otras cosas, en la normativa y en acuerdos federales, de aquello que se genera en cada una de las jurisdicciones y de lo que se habilita, obviamente, por los inspectores, supervisores y directivos de cada uno de los establecimientos. Construir esa urdiembre que lleva muchos niveles y muchas escalas de política educativa es hoy lo que nos preocupa, y por eso estamos avanzando en un marco de derecho, concretamente, en poder seguir caminando esta inclusión educativa en donde todos tengan derecho, acceso y finalización de una educación obligatoria tal como lo marca la ley, porque si bien hemos recorrido mucho, lo cierto es que aún estas cuestiones no están cumplidas, y para eso otra de las cuestiones, más allá de la educación obligatoria que tenemos que poder abordar, tiene que ver también con la educación superior y con preparar a docentes en todo el sistema educativo que puedan luego enfrentar la realidad del sistema que nosotros queremos promover. Esto es, que todos puedan estar allí donde les corresponde estar, porque ese fue el destino que eligieron para poder transitar su trayectoria. Así que de ahí que pensamos que era muy buena idea poder invitar a Formosa y que cuente este recorrido, y que Formosa pudo pensar que en este marco de corresponsabilidad y en términos de los desafíos que tenemos por delante, puedan ver no solo con educación técnica, que ahí tenemos un buen camino, tanto en el ámbito de escuelas especiales como de formación profesional y en los otros ámbitos de la educación técnica, sino también en educación superior, para ver cuáles son estas alianzas en las que tenemos que avanzar y que puedan además escucharlo desde un día a día escolar que se entrecruza siempre, y que vamos a estar dialogando en el transcurso de esta charla respecto a cuáles son los enclaves en los distintos niveles de gobierno que tenemos que tener para seguir avanzando en esta perspectiva. Guavita, te hago una pregunta. A nivel nacional, ¿hay algunos hitos en las normativas que direccionen estas políticas o es voluntarismo puro? No, a nivel nacional hay normativa escrita al respecto. La última normativa con la que habíamos avanzado ya unos cuantos años atrás y que luego se sancionó en 2016 fue la resolución 311. Esa normativa lo que fija es que, en primera instancia, todos los chicos con discapacidad o con trastornos en el desarrollo tienen el derecho de ser inscriptos desde el nivel inicial, desde el comienzo de su trayectoria, en la educación común. Y allí también se fija que cada padre puede elegir la institución educativa de su preferencia para que su hijo asista a esa escolaridad. Ese es un primer y un gran paso que se acordó con todas las jurisdicciones. Bueno, ahí estábamos juntas en ese momento. Después, cuando se avanzó en esta normativa ya en el año 2016 y se aprobó, allí lo que se dice es que los estudiantes pueden asistir, así como la 155, que fue una primera normativa que hemos elaborado después de la Ley de Educación Nacional, fijaba el marco de gobierno para la modalidad y centraba, digo, por cómo habíamos transitado el recorrido de la modalidad, su mirada más en lo que tenía que ver con las escuelas especiales y cómo reconfigurar las escuelas especiales para que la centralidad esté puesta en la enseñanza. La resolución 311
vino a poner muy fuertemente el foco en qué pasaba en la educación común, con la trayectoria de los estudiantes con discapacidad. Y en este sentido, lo que hizo Romy Ra, tenés el micrófono activado. Ahí está. Y en este sentido, lo que se pudo hacer ahí es fijar que todos los estudiantes, teniendo el derecho de recibir una certificación, podrían transcurrir en el sistema educativo común con distintos apoyos, entre ellos un PPI, un proyecto pedagógico individual, con el que el alumno es evaluado y es con ese que va certificando y promocionando los distintos grados, años y niveles educativos hasta concluir la escolaridad, pero en esa resolución hay algunos silencios sobre los que no se ha podido avanzar, y en eso estamos trabajando en el actual periodo de gobierno. En esta gestión lo que vemos justamente es que ahí no se ha avanzado en qué es lo que acontece en las escuelas especiales, porque recordemos que en Argentina el 45% de los estudiantes aún asisten a escuelas especiales, y en muchas de estas escuelas especiales no hay certificación. Certificación de la escolaridad obligatoria entendida como secundario o formato organizacional acorde al nivel secundario que se dé la modalidad. Entonces, no se ha llegado a un acuerdo respecto a qué implica esa certificación en el ámbito de la educación especial, ni se ha llegado allí a un acuerdo respecto a cómo van a ser los estudiantes con discapacidad que transitan su escolaridad en la educación media técnica, para cumplir con la obligatoriedad, habida cuenta que el título, de acuerdo a la resolución 13 del 2007 del INET, el título es un único título, que es habilitante también para el ejercicio profesional. ¿Sí? No es un bachiller, a diferencia de lo que pasa en el resto del sistema educativo. Entonces, esta situación, y habida cuenta que el 80% de las titulaciones de educación técnica conllevan riesgo para sí, para terceros o para el medio ambiente, si no se pueden adquirir todos aquellos saberes y competencias que se promueven, entonces a ese estudiante, de acuerdo a la resolución 311, se le brinda un analítico de su trayectoria recorrida, pero no se le brinda una certificación en donde pueda titular y en donde pueda darse por concluida la escolaridad, habida cuenta de que ha tenido un tránsito que ha fijado el sistema educativo y que lo ha recorrido tal como se lo indicaron. Entonces, en esos dos puntos estamos avanzando. Justamente hoy tuvimos la primera reunión regional con el centro, con las jurisdicciones del centro del país, y así avanzaremos esta semana y la que viene, en conjunto con la educación técnica, para ver qué tenemos que construir y cómo vamos a actualizar estas ofertas para que haya igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, con los ajustes que se requieran. En esto estamos ahora, y también estamos en la sistematización y discusión a nivel federal de todas las normativas que hoy rigen para la certificación en las escuelas especiales, de manera de poder generar un marco en donde todos los estudiantes con discapacidad tengan efectivamente los mismos derechos. Así que esa es un poco la agenda que estamos sosteniendo en estos días. Gracias, Guadita. Y por ahí ahora sí nos focalizamos en nuestro tema, que es ver cómo lo está transitando Formosa, con qué dificultades ha encontrado, cómo las va sorteando. ¿Querés empezar, Cusi? Bueno, buenas tardes a todos. En principio, bueno, gracias, Guada, y a los organizadores que nos han convocado a este encuentro. Y es un gusto y es un placer a la vez encontrarnos con Ana después de tanto tiempo y nuevamente activos en lo que nos gusta. Y bueno, cuando nos preguntaron cómo podíamos hablar de la provincia y los procesos que hizo y cómo se encuentra con relación a la educación inclusiva, le decía a Ana y a Guada que nos parecía importante que para hablar de educación inclusiva no esté solo la educación especial. Justamente uno de los puntos
que planteamos es que la educación inclusiva debe dejar de ser una preocupación solamente de la educación especial y que tiene que ser una preocupación de todos. Entonces propuse que estuviéramos juntos en este encuentro aquellos dos sectores que me parecen claves en este proceso, porque con nivel inicial, con nivel primario e inclusive con secundaria hemos hecho grandes avances y eso es compartido por todas las provincias, pero que sin embargo había como dos grandes desafíos y que tienen que ver, me parece a mí, con la proyección y final del proceso educativo de una persona con discapacidad. Y tiene que ver con la formación profesional y con aquellos que se encuentran en todos los niveles y que son los colegas del nivel superior. Entonces, por eso están hoy presentes como los referentes de nuestro gran desafío y de nuestras futuras acciones y metas, el nivel superior a través de Agustín y de la educación técnica con Marcelo. Pensamos que nivel inicial, en particular para nuestra provincia, ha sido un trabajo de años atrás que nos ha permitido hoy que el 90% de la población con discapacidad en edad del nivel inicial obligatorio ya esté en el jardín común, podremos decir. Y un mínimo porcentaje aún permanece en educación especial, en escuelas especiales, por decisión de sus familias, sobre todo. Bueno, y en ese sentido, creo que la provincia de Formosa ha hecho en estos últimos años tal vez un proceso similar al que hicieron todas las jurisdicciones de nuestro país, que tiene que ver con un primer inicio de una extensión territorial de cobertura de servicios, siempre encuadrada desde un modelo de atención de la discapacidad, y que dio origen a las escuelas especiales en distintos puntos, con un desigual desarrollo en el interior y en los centros urbanos o en la capital, que nos llevó en algún momento a tener también las escuelas especiales categorizadas por discapacidad. Entonces, si nosotros decimos cuáles han sido los procesos vividos como jurisdicción, y como todos, fuimos avanzando en la misma manera, pero a la vez en ese proceso, al ser una provincia joven que tiene un modelo político y en materia educativa muy claro, nos ayudó muchísimo a empezar a revisar eso que habíamos hecho. Entonces la primera medida fue no más escuelas especiales. Las escuelas especiales hacia adentro, empezar a mirarse. No más escuelas por discapacidad. Cada escuela en su territorio, la atención de todos. Y eso creo que fue un proceso muy importante que hemos vivido después de la Ley Nacional del 2006, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por supuesto, todas las reuniones, encuentros federales, regionales, bilaterales, que debo destacar, se trabajaron en todo ese periodo de la gestión de la coordinación nacional. Ese empoderamiento de las jurisdicciones de manera activa totalmente y federal, de construir hacia dónde queríamos ir como provincia, nos ayudó muchísimo
y el participar en todos esos lineamientos, como el documento Orientaciones 1, la resolución 155, que pautó las orientaciones generales de la modalidad, fueron, vamos a decir así, los puntales que nos fueron ayudando en este proceso. Y como jurisdicción hemos tenido algo así como hitos claves en ese proceso, que tienen que ver con la posibilidad de una agenda de capacitación hacia el interior de la modalidad y consensuada con los niveles y con otras modalidades. El empezar a trabajar hacia afuera, es decir, hacia las escuelas de los demás niveles y modalidades, siempre de manera conjunta, ha hecho que hoy por hoy todas las agendas, las líneas, todas las asistencias, las capacitaciones y demás han avanzado y han incorporado de alguna manera la temática de la inclusión. Y la presencia del programa Conectar Igualdad, con todo lo que llevó el programa, que no era solo la dotación del equipamiento, sino la posibilidad del intercambio, de la producción, etcétera, etcétera, también ayudó y fue sumamente, fue una fortaleza en ese momento y nos empoderó como modalidad. ¿Por qué? Porque sostener el programa desde la modalidad nos puso en la primera plana de ese escenario. Así que podemos decir que hubo cuestiones normativas como una resolución provincial del año 2010 que se ha instalado en el sistema educativo provincial como un marco orientador de los procesos de inclusión y que hoy exige su revisión, exige su ajuste, pero que a la vez nos provoca una cuestión de trabajo más profundo, de qué escribir y qué no, y el cuidado de que lo que escribimos no obture posibilidades de innovación y de nuevos desarrollos en las instituciones. Y esa resolución, que los compañeros la conocen, permitió también, además de las experiencias de articulación con los niveles, en todos sus estamentos, podemos decir, a nivel de gestión, a nivel de institución escolar, a nivel de aula, y que nos ha llevado, podemos decir, cada vez más a un vaciamiento de la escuela especial en términos de cantidad de personas, y que esas personas hoy transcurren, circulan por todos los niveles, y que son los alumnos, que son los docentes, y que también son los directivos, y que nos ponen pie de nuevamente encontrar una identidad en ese sentido. A las escuelas especiales como una organización, a los servicios, y que nos permitió también refuncionalizar las plantas docentes de nuestras escuelas, que hoy por hoy más del 70% se encuentra afuera. Y los nuevos desafíos pasan por mejorar esos apoyos, profundizar en términos de calidad, de trabajo conjunto, de transformación del sistema en general. Y muchas de estas cuestiones hemos puesto foco, por ejemplo, en los pasajes
de un nivel a otro en los apoyos específicos. El comienzo temprano, pero el comienzo temprano de un modo articulado, intersectorial, desde edades tempranas, que facilite su inmediato ingreso al nivel inicial y garantizar de esa manera esa trayectoria. Después, el avance en el nivel primario, que hoy por hoy nos está llevando a ciertos desafíos que tienen que ver con la mejora de esos apoyos. Por otro lado, secundaria y las modalidades artísticas, la educación técnica, etcétera, etcétera. También hemos logrado en estos últimos años una mayor articulación y ya en el nivel superior. Una de las preguntas que siempre nos hacíamos es cuál era el rol de la educación especial frente a un nivel no obligatorio como el nivel superior. Y en ese sentido no fue para nosotros una cuestión, directamente lo hemos realizado y lo seguimos haciendo de alguna u otra manera, y eso nos va a comentar seguramente Agustín y Marcelo con técnica. Para nosotros, la intervención del nivel superior en un modelo y avance a una educación inclusiva es vital, es clave, tanto desde la formación inicial que hemos participado, por ejemplo, en el momento de la elaboración de los lineamientos de la formación inicial de los docentes, como en el acompañamiento a las trayectorias de los alumnos que cursan en el nivel superior, como otras actividades en conjunto con el nivel. Y lo mismo con educación técnica. Hemos planteado en el año 2007 que los especialistas de la formación profesional son ellos, de la educación técnico profesional, y que por ese modo, de ese modo de pensarlo, las escuelas especiales que continúan con algún tipo de formación y oferta en el área de formación profesional, estamos en este momento organizando sus certificaciones, podemos decir así, con formación laboral y formación profesional. Pero no vimos la necesidad de crear organizaciones específicas sobre esto, y de eso se ocupó la educación técnica. Entonces, nos hemos quedado hoy con centros de atención temprana, con escuelas especiales que todas tienen servicios de apoyo en su gran mayoría, con un mínimo de población que permanece escolarizada y que se evalúa todo el tiempo, y con un aumento importante de matrícula incluida en el nivel inicial directamente, en primaria directamente, y en secundaria estamos con el desafío de las familias también para esa inclusión en secundaria, y ya en superior con egresados y cursando carreras. En eso nos encontramos hoy en la provincia. Después conversaremos seguro sobre los tremendos desafíos y barreras que enfrentamos. No sé si quieren
¿Alguien quiere ayudar y aportar algo más? Hola Cusi, hola a todos, buenas Marcela. tardes. Haciendo referencia al estado actual de la situación y los antecedentes de la relación entre educación especial y educación técnica, reforzando lo que decía Cusi, en ese proceso de reconocimiento de la necesidad de generar espacios específicos dentro de la educación técnico-profesional, que para que lo entiendan todos, y por ahí no todos conocen la modalidad, tenemos escuelas de nivel secundario que tienen dos modalidades, la industrial y la agrotécnica, y tenemos centros de formación profesional, y se suma a esto los institutos superiores de formación técnica, ¿no? Ahí que compartimos con la Dirección de Educación Superior su gestión. Pero decía, con respecto a los antecedentes, la necesidad de empezar a gestionar espacios para los estudiantes con discapacidad en la educación técnica dio lugar a un modelo institucional de centro de formación profesional, que es el Centro Integrado de Formación Profesional número 6 de la ciudad de Formosa, que integra ofertas de formación profesional específicas adaptadas para alumnos integrados y equipos de especialistas que acompañan a esos estudiantes en su formación. Además, teníamos ya antecedentes de trabajo de integración de estudiantes en lo que fue oportunamente el Centro de Formación Profesional número 1, que dependía del CONET en su momento y que hoy está todavía en funcionamiento en la EPET número 10, con ofertas de formación profesional que siguen aún integrando a estudiantes y con un formato específico, como carpintería adaptada, informática adaptada a estudiantes integrados al sistema educativo. Y como lo mencionaba Cusi, la resolución 5200, que dio lugar a un trabajo institucional, entendiendo desde la educación técnica, y me tocó jugar distintos roles con el correr del tiempo. Fui directivo de una escuela técnica en el momento de la promulgación de la resolución, y implicó empezar a gestionar la integración, ¿no? que es el desafío que tenemos en cada una de las instituciones, entender que la institución tiene que trabajar a su interior y en su proceso de organización y establecer roles para hacer efectiva la integración de alumnos y la inclusión. Y luego transformar esto, ahora en un rol distinto, en espacios de gestión de políticas públicas en cada una de las direcciones, y en particular de la Dirección de Educación Técnica. Es decir, la inclusión hay que gestionarla, tiene que haber un espacio en educación técnica que se ocupe específicamente de trabajar sobre esta temática y hacer una planificación y programación de acciones para que la integración y la inclusión sean efectivas. Entendiendo que es un camino de aprendizaje, es un camino de generar culturas inclusivas, y en eso estamos. Nosotros tenemos actualmente en la Dirección de Educación Técnica un equipo de coordinador, una coordinación de trayectorias escolares, de cuidado de las trayectorias escolares e inclusión, con equipos armados para tal fin. Entonces, no esperamos que el problema surja en la escuela, sino que vamos generando espacios de acompañamiento y de asesoramiento a las instituciones para que estén preparadas de alguna manera para gestionar la inclusión en cada una de las escuelas técnicas. Así que si hablamos del estado actual, en eso estamos trabajando también la 311 y todas sus implicancias, pero sobre todo en empezar a generar espacios de reflexión, visibilizar el derecho a la inclusión y entender que las personas con discapacidad eligen las instituciones de educación técnica porque buscan oportunidades diferentes para incluirse socialmente. Entonces nosotros somos una oportunidad, una puerta abierta, un recorrido que las familias y las personas eligen para construir una relación distinta y una inclusión efectiva a posteriori en una sociedad que va a tener también que aprender a integrarlo. Bueno, en ese trabajo estamos con todo el equipo que
que forma la coordinación de trayectorias escolares e inclusión en la educación técnica. Inclusive, ya desde hace unos años, los docentes que tienen las escuelas especiales idóneos en los talleres ya asistieron a las capacitaciones de educación técnica y en los instructorados. Eso ya lo hicimos ya hace unos 2 o 3 años atrás y sistemáticamente se van incorporando en ese sistema. Y debo reconocer y agradecer también que educación técnica, así como educación permanente, en sus momentos fueron nuestros tutores frente a programas y proyectos como de crédito fiscal y que nos permitió fortalecer los talleres de las escuelas y aprender otros modos de pensar esos talleres que teníamos y que tenemos en las escuelas especiales. Bueno, y también, además de los instructorados, la mesa de coordinación de formación profesional estable que tenemos, organizada desde hace unos años, en donde nos encontramos quincenalmente las modalidades de educación permanente, educación especial, educación privada, técnica, y en esas reuniones vamos creando justamente esos acuerdos, viendo y organizando lo que dice Marcelo, esto de los problemas con que nos encontramos y cómo podemos resolver desde la normativa, desde la capacitación, desde asistencias técnicas puntuales a determinadas escuelas e inclusive la atención de situaciones particulares, de casos puntuales de familias que tenemos que trabajar de manera conjunta. O sea, que no es solo pensar una acción, sino una transversalidad de situaciones en las cuales tratamos entre todos de buscar una respuesta más sistémica de parte de nuestro sistema educativo. Y ahora estamos, por ejemplo, en una profundización, podemos decir así, de cómo debiéramos trabajar con los PPI, con los proyectos personalizados, cómo avanzar en esa construcción conjunta de ese documento, cómo participa la modalidad, el nivel, la familia y el propio estudiante. Porque creemos que eso es fundamental y lo estamos viendo en terreno, en el cotidiano, que algunas cuestiones no tenemos mucha claridad, me parece. Entonces, creo que esas son nuestras acciones próximas y puntuales, ¿no? Sobre todo en técnica secundaria. ¿Cuál es el aporte de la modalidad y cómo la organización institucional se puede pensar diferente para mejorar y garantizar esos apoyos específicos que son los propios de la modalidad especial, sin obligar a las familias a una sobrecarga, a una doble escolaridad, a una medida o una estrategia de exclusión, sino que sea en el marco del nivel que se garantice esa calidad. Y estoy hablando, por ejemplo, de braille, seña, lengua de señas, etcétera, etcétera, que son necesarias. Como los ajustes puntuales
con respecto a aquellas áreas disciplinares y los talleres de educación técnica. Y que no está escrito, o sea que tenemos que sentarnos a construirlo. Esa es una tarea que estamos ahora, en estos tiempos. Y decime, Cusi, ¿cómo reaccionan los alumnos y alumnas de toda la clase respecto del PPI de los estudiantes con discapacidad? ¿Eso genera segregación? ¿Eso genera aprendizajes colaborativos? ¿Cómo lo ven ustedes? Les voy a contar que no entendí la pregunta. Voy a tratar de escucharla bien. Cusi, lo que plantea Ana es, ¿cuál es la actitud de los otros estudiantes que forman parte del grupo clase ante el PPI de los alumnos integrados, ¿no? Si hay aprendizaje colaborativo o hay algún tipo de segregación a ese estudiante, ¿no? Esa creo que fue la pregunta, Ana, ¿no? Gracias, Yo Marcelo. creo, Ana, que en eso, justamente, cuando nosotros pensamos y hablamos de apoyo y las configuraciones posibles, eso es una de las cuestiones que pusimos, que les cuento que preparamos un Power, pero no pusimos nada todavía. Bueno, uno de los puntos que pusimos sobre eso fue justamente que hay veces la educación especial, cuando se posiciona en un modo de apoyo a los alumnos, piensa solo en el alumno muchas veces. Y esto obliga a una revisión crítica permanente, sistemática, de los servicios de apoyo que se están realizando. Porque hay una tendencia de que la configuración que más se utiliza, por un lado, por lo que la escuela común demanda, que es la atención de ese alumno. Y por otro lado, porque la modalidad no puede salirse de ese lugar y no puede pensar, hay veces, en otras estrategias y en otros modos de actuación e intervención que tomen en cuenta otros actores, otros niveles, otras dimensiones. En la gestión, en el grupo completo de la clase, en los colegas, docentes, las familias, la institución en general. Y es tal la preocupación, por ejemplo, en primaria y secundaria, por el tema de lo curricular y los aprendizajes básicos, que en muchas veces el docente de educación especial se posiciona en este lugar y le da prioridad. Y lo otro, que es lo que vos estás planteando, ¿qué pasa con los otros estudiantes? ¿Qué pasa con su presencia en ese curso? ¿Qué pasa con esa dinámica del aula? Escapa muchas veces o queda en un segundo plano. Y muchas de esas cuestiones salieron a partir de la pandemia, porque la pandemia, al ser una actividad virtual, muchos docentes pudieran ingresar desde otro lugar al aula, compatibilizar con todos. La familia pudo entrar a la clase. Y es como que nos permitió visualizar muchas de estas situaciones que tienen que ver con cuáles son las dinámicas en la interacción con los compañeros, con los docentes, con la familia, y también del docente que brinda el apoyo. Así que hemos visto y hemos tomado nota de estas cuestiones. El año pasado hicimos una encuesta sobre este tema y fuimos trabajando y, por ejemplo, en este momento estamos con una actividad de capacitación a los docentes de apoyo
y su par de la escuela común. ¿Por qué? Porque también pensamos que las capacitaciones tienen que ser conjuntas y se trabaja sobre estas cuestiones que vos estás planteando. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la voz del compañero, del grupo, con respecto a estos ajustes que se hacen, digamos, para los alumnos con discapacidad? Si el abordaje desde la configuración es a todo el curso, creemos, no sabemos, creemos, tenemos que pensarlo después y evaluarlo, podría ser una alternativa de pensar. Y en esto la evaluación formativa ha sido en el 2020 y este 2021 una oportunidad para comprender que los aprendizajes de los alumnos tienen que ser evaluados desde el inicio del proceso y el final, y en función a cómo ellos fueron progresando. Y sin embargo, creo que todavía nos falta mucho sobre esto. Nos falta mejorar, revisar críticamente y reflexivamente qué tipo de apoyo estamos brindando, cuál es la identidad del docente de educación especial en este secundario, sobre qué aspectos puede aportar y cómo se tiene que formar y transformar ese docente para esa función tan específica. No sé si responde a la pregunta. Fantásticamente. Y una pregunta más, Cusi. En Formosa, ¿hay maestros de apoyo que sean de las obras sociales o particulares? Bueno, ahí quiero contar que estaba pensando hoy temprano cuáles son las tensiones que tenemos con esto de la educación inclusiva. Y pensaba, una tensión es lo individual y lo común, que es esto que hablamos recién. Tal cual. Otra tensión es la edad real, y yo le digo las otras edades, que para la educación especial son tan particulares porque vemos a los alumnos con edades que no son las que tienen. Por lo general las bajamos. O sea, hay una edad real y en esto ya voy a contestar la pregunta. Nosotros en la provincia hemos tomado una resolución, que es la resolución 314 del año 2012, que ha marcado una política educativa y que define una escolarización plena, pero que esa escolarización plena tiene ciertos indicadores, digamos, ¿no? ¿Qué son cuáles? Una escolaridad total. ¿Qué quiere decir? Todos en la escuela. Una escolaridad oportuna, en la edad que le corresponde. Una escolaridad, vamos a decir, significativa, quiere decir con un recorrido regular y sistemático. Y que todo eso se configura en un aprendizaje significativo para cada alumno y acorde a lo que ha transcurrido. ¿Por qué digo esto? Porque esas tensiones entre lo individual y lo común, lo real y la edad real y las otras edades, las necesidades de los alumnos, la obligatoriedad del sistema, lo clínico y lo curricular. Y ahí entramos con esa cuestión, como vos decís, de lo privado y de lo no privado. Y que yo lo llamo lo público y lo privado, porque
tenemos muy poca presencia, podemos decir así, en la provincia de instituciones privadas de educación especial. La educación especial en nuestra provincia es 100% gratuita, pública y estatal, pero tenemos apoyos, servicios de apoyos privados, maestros o psicopedagogos o técnicos que trabajan como apoyos. Y en esos casos tratamos, no quiere decir que logramos en todos los casos, pero tratamos de que si la fortaleza de ese director de escuela o directora de escuela o ese docente de escuela que tiene un servicio privado, tiene que tener claridad de cuál es el sentido y el objetivo de la presencia de ese alumno en esa escuela, entonces los servicios privados se tienen que atener a esos lineamientos, que es lo que estamos diciendo, que es la escolarización total, la escolarización oportuna, la escolarización plena, es decir, hay un cierto marco que se mantiene y que los servicios de apoyo privado se deben ajustar. Y creo que lo estamos logrando. Y creo que eso lo da una particularidad que tenemos como provincia. Y es que somos una provincia joven, somos pocas personas, no somos tantas personas, entonces nos conocemos, podemos contactarnos, estamos cercanos para poder conversar. Y cuando la dirección de la escuela se enfrenta a una situación de una intervención desde el privado que va a contrapelo de lo que estamos planteando, nos llaman, nos preguntan, nos piden e intervenimos, nos reunimos, nos sentamos en mesas con las familias, con los servicios privados y con la escuela. Y también al tener una presencia fuerte desde el Estado, desde la educación, eso hace que, digamos, la escuela especial esté cercana a la educación común y sea su recurso de apoyo, y los directores acceden en ese sentido a esa demanda de apoyo, de claridad, de asesoramiento, etc. Así que tenemos inconvenientes por ahí, pero tratamos de avanzar. Incluso hemos, digamos, sostenido en este sentido encuentros con las obras sociales y les hemos solicitado que nos pongamos de acuerdo en los requerimientos para esto, en el cual, por ejemplo, la elaboración y confección del PPI se realice, que participe la familia, que participe la escuela, que se sostenga ese mismo principio que estamos manteniendo para cuando hay un apoyo del Estado, que se mantenga cuando hay un apoyo del privado. Y hasta ahora estamos avanzando en ese sentido, para que seamos coherentes, digamos, en los principios que estamos sosteniendo desde los distintos sectores. Por supuesto que cuesta, pero estamos avanzando. Gracias, Cusi. Hay algunas preguntas que están haciendo los colegas. Veo una de Sandra Ferrero, que es una compañera de SADOC, que está en educación especial en SADOC, con la cual después vamos a ver si podemos aclarar en los últimos tramos de esta charla, conferencia o conferencia dialogada, o como queramos llamarla. Así que si querés seguir avanzando, Cusi, con los colegas, Dale, para ver esto de cómo seguimos, o mostrar el power, lo que prefieras. con Agustín.
Si Agustín quiere comentar, con Sí, sí. Marcelo, fuimos Bueno, ustedes gusten. ningún con problema. Bueno, superior. arrancamos un poco con superior. Buenas tardes para todos y todas, y también un gusto que nos hayan invitado a este encuentro, compartir la experiencia que estamos atravesando. Bueno, comento brevemente que para educación superior es un tema nuevo, el tema de abordar lo inclusivo, la discapacidad, no nuevo en cuanto a los diseños. Ustedes saben que los profesorados, cambiando de nombre, pero habitualmente existía una materia dedicada a discapacidad, ahora se llama necesidades educativas especiales, aparentemente va a cambiar también de nombre. Si bien figuraba en los diseños, esto como una materia habitualmente, al menos en primaria y en inicial, que son las matrículas más grandes, ubicada siempre en el último cuatrimestre del cuarto año, más allá de ese lugar y tiempo que ocupaba esta unidad curricular, no estaba configurada como un área de atención específica dentro del nivel superior. Hace 2 años que hemos armado un equipo en superior y con acompañamiento, trabajo conjunto con Especial, trabajando un poco en dos sentidos. Uno hacia adentro, o sea, en cómo se forman nuestros docentes, y el otro es qué pasa con los jóvenes o adultos que afortunadamente cada vez más con discapacidad solicitan ingresar a la educación superior. O sea que estamos trabajando en las dos vías que en realidad son, creo que, muy complementarias, ¿no? Y creo que en parte, también en gran parte, cómo resolvamos la segunda, creo que va a impactar directamente en la otra, porque retomo esa resolución que mencionaba Cusi del año 2012 en Formosa 314, cuando se propuso trabajar más en formación por capacidades, no profesionales, sino por capacidades de reflexión, de lectura del contexto, de trabajo en equipo. Y en realidad, lo que observamos es que nuestros docentes, cuando salían a las escuelas, nos decían, no estamos preparados para trabajar con chicos con discapacidad. O sea, manifestaban ese límite en su formación, y eso nos movilizó a todas estas cosas que estamos pensando ahora, ¿no? Una es cómo romper ciertas lógicas que tenemos, que quizá esto pasa en muchos lugares, en la formación docente, del esquema contenidista, memorístico, que queramos o no sigue estando muy presente, y sobre todo esto del docente que queremos o que esperamos de una manera un poco rígida y un poco idealizada, ¿no? El docente tiene que ser así, digamos, ¿no? Y un poco los que a veces no entran en ese camino, se les hace dificultosa la inclusión. Entonces el docente está visto más como un punto de llegada y no tanto como una construcción en el camino. Y esto lo digo tanto porque nos pasa tanto con alumnos con discapacidad a nivel superior que están haciendo profesorados, como también con estudiantes de pueblos originarios. Nosotros ahora tenemos en la provincia, tenemos en nivel superior 12.800 estudiantes, de los cuales 700 son de pueblos originarios, tanto Pilagawich como la etnia Cuom, y también es un desafío desde la diversidad, ¿no? Como pregunta la compañera en el foro, Sandra, por el tema del diseño universal de aprendizaje, también es muy aplicable, en este caso, a lo que significa un estudiante, por ejemplo, de la comunidad wichí que quiere ser profesor de matemáticas, y eso también nos genera muchos desafíos. Alumnos con discapacidad en el sistema ahora tenemos 12, ¿sí? Que si bien es un número pequeño, empiezan a llegar, y eso es una cuestión, algo bastante alentador. Habitualmente eran más como excepciones que teníamos, ¿no? Se recibió un alumno, no sé, no vidente, profesor de inglés, bueno, y era como una cuestión que sobresalía. Estamos un poco en el intento de que empiece a ser un poco más habitual. Entonces, hacia adentro los profesorados, tenemos armado un equipo con educación especial, de manera que cuando aparece algún caso que la institución no está preparada para manejar, porque de hecho no estamos preparados, entonces ahí, bueno, en forma conjunta hacemos un trabajo con los directores, con los docentes, etcétera, para favorecer un poco ese recorrido, ¿no? De hecho, lo que son, por ejemplo, el tema de las adecuaciones curriculares, que es un tema que todavía no tenemos claro nosotros cómo trabajarlo dentro del superior, en los institutos, ¿no?
verdad que no tenemos claro. Nos ha ayudado especial mucho, pero para los docentes de nuestro nivel es un tema entre nuevo y ajeno, distante, ¿no? Es un tema todavía que está muy, muy lejos. Sobre todo por esa lógica tan presente, ¿no? Pero ¿cómo si va a ser maestro no va a saber esto? Entonces, bueno, ¿cómo movernos de ahí y pensarlo desde otro lugar? Que no tenemos todavía todo claro de cómo hacerlo, ¿no? Por otro lado, también a modo de dinamizar un poco el tema en los institutos, el año pasado comenzamos una investigación con 13 institutos superiores de la provincia, capital y del interior, con docentes de la práctica, docentes de especial y alumnos de tanto de primaria como de ciencia de la educación, una investigación referida a qué pasa con el docente de primaria común, entre comillas, cuando tiene alumnos con discapacidad, ¿no? ¿Qué le pasa en el aula? ¿Cómo se desempeña? ¿Qué soluciones encuentra? ¿Qué no encuentra? ¿Qué límites tiene? Y esta investigación tiene una finalidad pedagógica, no institucional, no implementación, sino ver en la transmisión de los conocimientos, en sus estrategias pedagógicas, cómo actúa, qué le pasa con ese chico, con esa chica. Esta investigación tiene tanto entrevistas como observación de clase, bueno, y esperemos que tenga fin de año finalizada, pero fue muy interesante porque más allá de la investigación misma, movilizó mucho a los institutos en los cuales los estudiantes participan de la investigación. Llevó el tema adentro, ¿no? De manera muy, muy fuerte, yo diría, porque los alumnos van a la escuela especial, leen, o sea, lo sacó de la materia también al tema y lo instaló en la institución. Así que tenemos bastante expectativa en esto, más allá de los resultados, en cómo el tema se instala. Bueno, y por otro lado, estamos ahora trabajando con 8 rediseños de profesorados en la provincia de todo lo que tenemos que hacer, y estamos viendo cómo modificar un poco la inclusión del área de discapacidad dentro de la currícula, ¿no? Estamos en medio del río, así que en este momento no puedo decir a ustedes qué se va a hacer, pero sí estamos trabajando en eso y con la idea de que sea un eje más desde la diversidad, insisto, que desde la discapacidad. Si bien la discapacidad ingrese, por supuesto, y es un tema que hay que abordarlo, nos preocupa a veces a nosotros que el poco margen para la formación en la diversidad que a veces encontramos en nuestra formación, con lo cual acá la discapacidad buscamos que ocupe un lugar importante, pero dentro de este abordaje de la diversidad en general, ¿no? Hace un tiempo, en unas entrevistas con directores de escuela por el tema de estos diseños, fuimos a la directora de la escuela primaria, acá en Formosa Capital, pero que sí tiene un barrio, digamos, con bastantes necesidades socioeconómicas. Y ella nos dijo, la verdad que para mí es mucho más desafío cuando recibo un chico por ahí con caso de violencia familiar que con síndrome Down, lo que me implica incluirlo, ¿no? Entonces, estamos trabajándolo un poco desde cómo ver lo diverso en varios sentidos a la incorporación en los diseños del tema de discapacidad y diversidad. Eso hacia dentro de los institutos y cómo lo estamos pensando de la formación. Bueno, y hacia afuera es cómo salen los estudiantes nuestros formados para su desempeño profesional. Y acá somos conscientes que les cuesta, que todavía se encuentran con pocas herramientas, que todavía les produce muchos inconvenientes la situación, y por ahí pasa ahí lo que decía antes Cusi, ¿no? Que entonces ya se replica aquel esquema de que la escuela pone el foco en el maestro integrador y viceversa, el integrador se ocupa solo de ese niño o niña. Entonces queremos, de alguna manera, estamos pensando cómo hacer para que al egresar este tema no sea un tema que los sorprenda en forma de que los descoloque, sino que ya en el transcurso de la carrera vayan experimentando ciertas cuestiones vinculadas con esto. La verdad que estamos, como les digo, en los comienzos de esto, en los comienzos, abordándolo como una política a nivel superior. Así que nada, me interesa mucho todo lo que escucho porque son las formas en las cuales vamos también nosotros incorporando ideas, articulaciones, propuestas y demás. Pero mil gracias, la verdad que es maravilloso escucharte y también ver estas dificultades que vamos teniendo y este trabajo conjunto, ¿no? Que es la manera
de empezar a superarlas en la medida de lo posible. Y me pareció escuchar la voz de Marcelo, porque la verdad que no los estoy viendo. Bien, Marcelo, Sí, ¿cómo Ana. estás? Bien, bien. No, en el Super Power que habíamos preparado con Cusi, había dos sectores, uno eran ¿Quiere que los... ponga? No, Sí, no, me claro, acuerdo Cusi, perfectamente ponelo. lo que aportamos, Sí, así que simplemente pero así lo vemos todos. para dar un corte. Así vemos todos en el super. No, no sé si vale la pena, Cusi. Bueno, No, te habíamos pongo, ¿eh? marcado dos momentos, uno eran los antecedentes, aportes y evolución del trabajo de educación especial en el sistema educativo provincial, y otro eran los desafíos y cuestiones a resolver en cada una de las modalidades. Entonces, me quiero referir a eso, respondiendo de alguna manera también a la pregunta que había hecho Ana, la inquietud que planteó Ana con respecto a la relación con los otros estudiantes del grupo. Creo que el desafío fundamental de las instituciones, y acá tomo lo que dijo Agustín hace un ratito, es de las instituciones de educación técnica en particular, y creo que la educación secundaria en general, es cómo responder y cómo organizarse para dar respuesta efectiva a la diversidad. Todavía tenemos instituciones que están mucho más cómodas con un modelo de homogeneización de grupos clase, con modelos comunicacionales y formatos de interacción que hablan de grupos homogéneos, pero no de grupos diversos. Todavía tenemos que construir, y ahí hacía referencia en una de las filminas, a la construcción de una cultura institucional inclusiva. Cultura institucional que se refleja en normativa vinculada con la evaluación, si bien tenemos concepciones de evaluación y normativas que han evolucionado y que marcan la atención a la diversidad, la cultura evaluativa todavía sigue siendo sobre el contenido y excluyente, ¿no? Sumativa. Es sumativa y sin atender a los procesos formativos particulares para atendiendo la diversidad. Los procesos de enseñanza, que no solamente tienen que ver con la transmisión de contenidos, sino también con los formatos de comunicación a los cuales están vinculados esos procesos de enseñanza. La comunicación verbal, o en todo caso escrita, es casi preponderante en todo el sistema educativo. Voy a hablar en particular de las escuelas técnicas, y da un modelo de interacción entre estudiantes, entre el grupo de alumnos, que no favorece que un alumno con discapacidad interactúe con otro generando aprendizaje mutuo, lo cual haría más rico aún la formación de un estudiante. Al interactuar con un alumno con discapacidad, también lo hace más comprensivo, conoce la capacidad que tiene ese estudiante con discapacidad, cuánto puede aprender de él, y después sería también un ciudadano que contemple y sepa y tolere y acepte que puede resolver cuestiones y convivir con personas con discapacidad. Cuando nosotros en los procesos de enseñanza hacemos muy preponderante la transmisión de contenido y no damos oportunidad que en un aula donde haya un alumno con discapacidad, los demás no lo conozcan en profundidad como persona, estamos perdiendo una oportunidad de formar a los demás para la inclusión. Y hay que ir sobre modelos de interacción distintos en las aulas que tienen alumnos integrados. Porque si no, ahí viene alguna actitud. En general los alumnos los adoptan como propios, son mediadores en el proceso de comunicación, hay una cobertura afectiva del alumno integrado que está en su aula, pero cuando la presencia de un alumno integrado le saca tiempo de atención o interrumpe de la comunicación con el docente por la forma de comunicación, puede haber cierto celo, diría, le presta mucha atención al alumno integrado y nos descuida a nosotros. Y estoy haciendo simplemente una suposición, ¿no? Porque esto habría que investigarlo, ¿no? Pero creo que la cultura institucional reflejada en los formatos de comunicación e interacción en el aula
hay que revisarlos para hacer escuelas más inclusivas y eso, formar a Marcelo, todas las personas para incluir a los demás. eso, Marcelo, me parece que es parte también de la formación inicial de los docentes en el nivel superior. Cómo esos espacios de formación inicial van configurando un docente que tenga las competencias, digamos, orientadas a trabajar con las diferencias y con las diversidades que son inagotables. Y que me parece importante esto que está acá, que muchas veces se piensa que la formación del docente no es dotarlo de una terminología o las patologías o todo eso. Pensemos en otro tipo de competencias que no tienen que ver solamente con la discapacidad puntualmente. Precisamente a eso me refería, ¿no? Después, en general los edificios modernos construidos en los últimos 5 o 10 años tienen espacios adaptados a estudiantes con discapacidad, sí, con acceso, ¿sí? Los anteriores no, ¿sí? Escaleras sin ascensores, baños no adaptados, espacios técnicos específicos sin adaptación. Todavía hay que trabajar en ese sentido. Los edificios nuevos, sí, nosotros tuvimos la construcción de 3 edificios nuevos de educación técnica, sí, ya son edificios adaptados para recibir alumnos con discapacidad. Los anteriores hay barreras arquitectónicas que hay que vencer, ¿no? Y la otra atención que ya la había mencionado Guadalupe, que es un trabajo que tenemos que hacer integralmente, que es la titulación y habilitación y la consecuente habilitación profesional de las distintas tecnicaturas que se dictan en la educación técnica secundaria. Que es una atención, es un desafío que tenemos que resolver en términos de derecho, ¿no? De dar la posibilidad a los estudiantes de construir también una profesionalidad desde su diversidad. Y en esto, Marcelo, sí, que recién hablaste de los entornos, me parece que, y voy a tomar algo que se dijo la vez pasada en el Encuentro Federal de Educación Técnica y Educación Especial, y que me pareció sumamente valioso, y lo dijo Olombet, que tenía que ver con el gran aporte que puede hacer la educación técnica en términos de la investigación y la producción de no solo los entornos, los espacios, los materiales, todo lo que posibilite la accesibilidad a todos los estudiantes. Y que esa es una gran oportunidad porque sirve no solo para la etapa formativa, sino para toda la sociedad y puede ser un gran aporte. Cómo en un aula de taller se ajustan, se adaptan materiales, recursos, procesos de producción, etc. Es un aporte innovador y les sirve a todos. Y ese es, digamos, un eje clave de que la educación técnica profesional, al incluir alumnos con discapacidad, se ve en ese sentido en un primer plano, con un protagonismo realmente sumamente valioso que puede aportar a la sociedad. Y de hecho lo vemos, porque muchas escuelas técnicas, y lo voy a decir acá por ejemplo, hace un tiempo fabricaron las máscaras transparentes para que los alumnos
con discapacidad auditiva de las escuelas pudieran facilitar la comunicación. Se les dotó a los maestros, por ejemplo. Eso y tantas otras cosas que la escuela técnica puede ayudar. Y eso lo cuento porque fue hace muy poquito tiempo. Así es, Cusi. Además, hay experiencias de participación en el programa Pretis, de varios centros de formación profesional, haciendo indumentaria adaptada, bastones para ciegos, sillas de rueda, andadores. Bueno, hay un montón de experiencias positivas de escuelas técnicas que construyen dispositivos para alumnos con discapacidad, pero creo que lo tomamos como desafío, ¿no? El desafío en un proceso de evolución y de crecimiento para ser cada día más inclusivos en nuestras escuelas técnicas secundarias fundamentalmente. Los centros de formación profesional por ahí tienen otros tiempos, otras actitudes, otra oportunidad y otro tipo de relación con las personas con discapacidad que lo hacen más inclusivos desde su concepción misma de formación profesional. Pero el gran desafío que tenemos es trabajar y sostener una gestión pública en educación de inclusión en escuelas técnicas y agrotécnicas. Lo tenemos que sostener en el tiempo, focalizar el uso de recursos para esta gestión y brindar oportunidades a las personas con discapacidad que elijan la educación técnica como ámbito de formación, que es el gran compromiso que tenemos y el gran desafío que tenemos acá en Formosa y yo creo que en todo el país. Bien, nosotros habíamos pensado que la inclusión es un proceso y que a la vez es un progreso porque no hay vuelta para atrás, pero tampoco podemos decir que ya está todo hecho. No, cada rato, a cada momento, nos surgen situaciones nuevas y cosas que pensábamos superadas vuelven a aparecer. Habíamos pensado que desde los inicios hasta hoy hemos tenido distintos hitos, podemos decir así. El primero, el más importante, fue empezar a pensar en la presencia. Esa presencia que se dio lugar en la educación común a través de las primeras integraciones y después en un aumento significativo de la matrícula integrada en todos los niveles. Hoy podemos decir que las familias en nuestra provincia eligen la escuela con lo que tiene de peso esa expresión, que pueden elegir. Todavía habrá alguna que la tiene que pelear, pero en su gran mayoría elige la escuela. Y que en el momento que elige la escuela, esa escuela detecta esa inscripción y pide ayuda a la escuela especial más cercana o busca en ese sentido en un circuito, podemos decir así, que hemos organizado y que tiene que ver con el conocimiento que tiene cada director de a dónde recurrir. Si recurre al área que tiene que ver con la educación inclusiva de su propio nivel, o recurre a la modalidad, o recurre a la escuela especial. ¿Cuánto era? ¿500 alcanzado? Sí. ¿Cómo? Escuché algo, no sé. Bueno, eso es posible gracias a una construcción, podemos decir así, de una mesa de diálogo permanente con todos los niveles, y que eso se da a nivel del ministerio y posibilita que nos encontremos todos en esas mesas de trabajo, todas las modalidades y los niveles, cuando construimos los planes jurisdiccionales, las acciones de capacitación,
las asistencias situadas, los materiales, las normativas, etc. Inclusive el calendario escolar. Lo hacemos entre todos y participamos en ese sentido en igualdad. Y eso posibilita ese conocimiento. La presencia del tema de la inclusión en las agendas de los niveles y las modalidades es un indicador importante de cómo estamos avanzando en este tema. Y a tal punto que cuando ya no necesitamos estar nosotros siempre decimos que trabajamos para no estar en algún momento. Es decir, para que ya los propios niveles puedan por sí mismos sostener esas trayectorias. Y que la tarea, esencialmente, es terminar con las exclusiones. No tanto trabajar para la inclusión, sino dejar de excluir. Y en esto creemos que es fundamental darle valor y sentido pleno a la palabra corresponsabilidad. Escucharlo a Marcelo, escucharlo a Agustín, preocupados por esto, teniendo un discurso similar, con palabras que tienen el mismo sentido. Me parece a mí, y estimo que a los demás también, que ya es la expresión de un camino recorrido que implica que cada nivel ya ha comprendido que el alumno es un alumno del nivel y que la modalidad es un apoyo, es un acompañamiento, es una figura que se siente parte, pero que no es la responsable exclusiva de esa trayectoria escolar de ese alumno con discapacidad, que ese alumno es del sistema y transcurre un nivel obligatorio y nosotros estamos ahí. Y por otro lado, pensamos que uno de nuestros principios es que estamos todos en clave de derechos de poder elegir la escuela que quieren y la educación que quieren. Y nos plantean enormes desafíos que nos movilizan y nos ponen en un baile enorme cuando encontramos que las barreras son de cada día. Entonces ahí trabajamos con cada escuela especial, con los apoyos que se brindan, con los niveles y con las familias. Nos vamos pensando en que las barreras muchas veces pueden estar en la educación común, en los espacios, en los sistemas de comunicación, en los diálogos, en la propia educación especial, etcétera, etcétera, que las vemos en todos lados. Y empezamos entre todos a verlas, a analizarlas. Y en esto vemos que hay algunos indicadores que nos parecen muy importantes cuando uno quiere avanzar en la educación inclusiva. Que la educación especial o la educación inclusiva esté como un tema en la agenda de los niveles y en las líneas de acción de ellos, de todos los niveles de las modalidades. Que las escuelas especiales empiecen a romper su organización para transformarse en otros servicios, a refuncionalizarse, a pensarse de otra manera, lo que les implica un enorme proceso de reflexión crítica hacia el interior, porque no resulta fácil esa construcción. Todavía tenemos enormes duelos hacia adentro de la modalidad. Priorizar esas etapas claves que son de un pasaje al otro,
de atención temprana a inicial, de inicial a primaria, de primaria a secundaria, y después hacia dónde va. En esos puntos trabajamos con mayor intensidad. Y después pensamos que el acompañamiento a las instituciones tiene que ser conjunto. Nos ha tocado en los últimos años recorrer escuelas primarias, especiales, y lo hacemos de manera conjunta. Vamos con el equipo de permanente, con el equipo de nivel inicial, con el equipo de educación técnica profesional, etc. Es decir, vamos juntos, porque esas son, pienso, las maneras de que encontremos miradas comunes y tratemos de acompañar a las escuelas de una manera más coherente, rompiendo eso de tu alumno, mi alumno, tu maestro, mi maestro, tus escuelas, mis escuelas. Y ese discurso que se vive a veces en los niveles de jerarquía de una estructura del sistema educativo son los que tenemos que empezar a tambalear un poco y empezar a mirar entre todos, que son alumnos de todos. Y en esto pensábamos que hoy por hoy las capacitaciones son conjuntas, las normativas se construyen de manera consensuada, porque si no, no se instalan, no, los docentes no se apropian de esas normativas, aunque parezca raro, están vigentes, pero bueno, de eso tenemos mucho nosotros, de normativa en general sobre la discapacidad que no se cumple. Bueno, tal vez es momento de empezar a pensar, pienso yo, ¿por qué no se cumplen? Bueno, porque tenemos que apropiarnos de ellas. Esta resolución 5200 nosotros la tenemos internalizada en todos los niveles y estamos ahora por empezar a trabajar sobre eso. Y la presencia de equipos de referentes de áreas, sectores, como sea, en las áreas de los niveles y de las modalidades es muy importante para nosotros estar en técnica, en superior, pero no nosotros de educación especial, sino que el tema está instalado en el nivel. Eso nos parece sumamente valioso y significativo para avanzar. Y, por supuesto, el desafío de las escuelas técnicas. Y entonces hoy podemos decir que hemos avanzado muchísimo a nivel inicial, el nivel primario. Hemos puesto a la escuela especial desde otro lugar. Algunas se han transformado en centro de apoyo a la integración o la inclusión, y otras ya han constituido equipos completos de apoyo. Pero todavía nos falta, básicamente, profundizar la calidad de los apoyos que se brindan. En ese sentido, esa es una deuda nuestra, porque el docente de educación especial también tiene que hacer un proceso de configuración de una identidad en ese contexto. Muchas docentes de escuela especial que están en apoyo nos dicen que se sienten que no son ni de una ni de otra escuela, que se pierden información de la escuela especial, que han perdido en algunos puntos la vida escolar y todo lo que le implica a un docente ser parte de una escuela.
lo vincular con los colegas, por ejemplo. Y siempre reclaman que nunca les cuentan nada de lo que pasa en la escuela, qué sé yo, un montón de cosas que, bueno, también es necesario pensar con ellos, porque circulan entre 2 y 3 escuelas. Entonces, son de la escuela especial, pero circulan en 3 escuelas, tienen 6, 7 directores, varios docentes, etcétera, etcétera. Y entonces ellos también tienen que ser fortalecidos y acompañados en este proceso. Y sobre todo, para que sus intervenciones no se restrinjan a un modelo muy integrador, compensador, podemos decir, y tengan fortaleza para poder pensar en toda la institución. Y eso hace que podamos avanzar en esta demanda persistente desde la educación común, de la presencia de más tiempo, de más frecuente, del maestro especial de apoyo. Y eso, cuando eso se reclama, nos está diciendo que tenemos que trabajar desde otras estrategias y otras maneras, que son las que estamos construyendo poco a poco. Una es capacitándolo juntos, al docente común con el especial. Otra es brindándole herramientas frente a las situaciones particulares que vive con determinados alumnos, por ejemplo. Y la otra cuestión que nos queda como un gran, digamos, desafío y barrera tiene que ver con construir nuevas estrategias para ampliar esa cobertura territorial que aún nos falta. Puse al final estas 2 cositas. ¿Qué pienso? Que hoy, ¿qué cuestiones hoy nos parecen muy difíciles o imposibles? Pero que si las logramos, nos cambiaría sustancialmente el mañana, no solo en las escuelas, sino en la sociedad. Y por otro lado, yo creo que hemos avanzado mucho en que el tema de la inclusión ya no sea tanto o más de la educación especial, sino que sea un problema de todos, pero que nuestra tarea esencialmente apunta a disminuir y reducir la exclusión. La exclusión en cualquier lugar y en cualquier espacio. Bueno, eso lo pusimos pensando que muchas cuestiones formuladas hacia lo grande, teóricamente, después hay que ponerla en la práctica, hay que hacerlo día a día. El desarrollo de prácticas inclusivas va a dar sentido a las políticas y a las culturas, porque las normativas pueden estar, pero tienen que ser vividas, y las culturas se pueden enunciar, pero tenemos que sentirnos parte de esa. Así que me parece que eso, para mí, es lo que le queremos transmitir. Ay, Cusi, mil Mostramos todo el gracias, power. la verdad que precioso, pero la verdad que la ampliación de derechos es un trabajo cotidiano, es un trabajo de todas y de todos, pero estos son los pasos, ¿no? Me parece que ese power que mostraste muestra con mucha claridad aquello que ustedes pudieron ir construyendo. Eso por un lado. Y agradecerle a Marcelo y a Agustín, que la verdad que sus exposiciones, lo que me pareció
muy sentidas, que no eran solamente vamos a preparar una exposición para esta conferencia. Me parece que son cosas muy sentidas y que realmente están haciendo un trabajo excelente. Eso por un lado. Por el otro lado, les cuento que en los chats algunas personas hicieron como algunas preguntas que nos van a generar alguna atención. Sí, por hay ejemplo, por ejemplo, hay como un versus entre el diseño universal y los PPI. Sandra pregunta, ¿por qué no utilizamos el diseño universal y así dejamos de lado el PPI? Esto en las instituciones, cómo se va viendo. Sabemos que el diseño universal nos trae como un imaginario de imposibilidad, y por el otro lado el que vendría a solucionar todo. ¿Ustedes cómo lo ven? Tanto vos, Cusi, como Guadita, como los colegas Agustina, Marcelo, si alguno quiere contarnos algo de esto. Mira, con respecto al diseño universal, yo creo que, en mi opinión personal, ¿no?, que el diseño plantea sus principios y podemos pensar en indicadores, pero yo creo que hay que traducirlo de una manera más simple. Y lo más simple sería que si yo soy docente, tengo que pensar para todos los alumnos de manera universal. Tengo que pensar para todos. La primera pregunta es, con esta consigna, con esta actividad, con esta tarea, con este material que elijo, con esta secuencia que elaboro, con lo que planifico, ¿hay alguien que queda excluido? ¿Hay alguien que no puede hacer lo que estoy proponiendo? ¿Que no va a acceder a lo que estoy diciendo o a lo que estoy proponiendo? Yo creo que esa es la primera pregunta para pensar si lo que estoy programando como enseñanza es universal. Y si hay algún alumno que no puede acceder, entonces pienso que la respuesta no es una adaptación. Soy yo la que tengo que cambiar la propuesta que estoy haciendo, porque la propuesta no es accesible para todos. Cuando la propuesta didáctica no incluye a todos y no es universal, parece una expresión muy, vamos a decir, obvia, pero estamos formateados para el estándar y la homogeneidad. Y cuando tenemos que empezar a pensar con cada alumno, si lee, si escribe, si escucha, si no escucha, si ve, si no ve, si puede tomar el lápiz o no puede, o si habla o no habla, etc. En realidad, lo que tenemos que pensar es si lo que escribimos lo ven todos, si lo que decimos lo escuchan todos, si lo que entregamos o damos lo pueden tomar todos. Entonces, cuando dejemos de preguntarnos tanto en ellos y nos empezamos a preguntar en lo que proponemos nosotros, yo creo que desde ese lugar las adaptaciones van a disminuir considerablemente, porque lo vamos a pensar desde el inicio y va a servir para todos. A todos les va a ser útil, no solo a un alumno, pero que pasemos por ese filtro, vamos a decir así, de los principios del diseño
que permitan múltiple expresión y medios de representación, y que a la vez, sobre todo, a la vez, generen la motivación y el involucramiento del alumno en lo que estamos haciendo. Si hay alguno que queda fuera, como dijo Marcelo, pensé la clase, pensé la actividad, pero hay uno que queda fuera. Entonces, la pregunta es esa. ¿Hago una adaptación para ese alumno? No. Reviso la consigna, reviso la propuesta, reviso el material. Y de esa manera pienso que las adaptaciones van a ser mínimas si nosotros pensamos, cuando planificamos, en todos ellos. Yo creo que la experiencia de la pandemia nos demostró que tuvimos que empezar a cambiar. Lo hicimos porque nos encontramos con alumnos que no tenían celular, que no tenían computadora, que no tenían internet, que algunos sí tenían, que otros vivían lejos, que otros... Esa diversidad que apareció con la pandemia nos obligó a cambiar la propuesta de enseñanza, a ajustarnos a ellos, a sus contextos, a sus condiciones, a esas realidades. Y tuvimos que ajustar nuestra propuesta. Yo creo que en este caso, eso que pudimos hacer en este periodo de pandemia debe sostenerse como un lema, digamos, ¿no? De que cuando pensamos en todos, pero en cada uno. Cuando planificamos. En mi opinión, pienso que eso va a dar lugar a diversidad de trayectorias escolares también. Sí, yo creo, sumando, Cusi, a esto que vos decís, y yendo a la pregunta del chat, que era si la implementación del DUA, del Diseño Universal de Aprendizaje, implicaría dejar de utilizar los PPI. A mí me parece que no tenemos que pensarlo tanto, si se permite la palabra, en una perspectiva evolucionista, en términos de que una cosa desplaza a la otra, que entonces ya no sirve y hay que ir por esto nuevo, porque en realidad, en primera instancia, no es el PPI el único apoyo que un estudiante con discapacidad va a recibir para el tránsito en su escolaridad. También puede tener algún tipo de ajuste razonable, también puede tener una adecuación que tiene que ver con la accesibilidad de los contenidos y no necesariamente con un proyecto pedagógico que modifique determinadas condiciones respecto a la enseñanza y los aprendizajes que se necesitan para seguir progresando. Creo que tenemos que poder pensar, para poder dar una educación que efectivamente contemple a todos, en algunos casos en ajustes razonables. En otros casos, para lograrlos, tendremos que acudir a los múltiples medios de representación que señala el Diseño Universal para el Aprendizaje. En otros, haremos adecuaciones que tengan que ver con el trabajo corresponsable y la preparación de actividades junto con el docente a cargo del curso. En otro caso, será algo más individualizado para poder focalizar allí en los puntos nodales que tienen que estar presentes para seguir continuando con los aprendizajes y no proyectar fugas hacia adelante en donde no se hayan terminado de comprender algunas de las cuestiones que se dio para el grupo total. Creo que esto se tiene que ver en contexto, se tiene que ver en el aula y cuando uno está con todo el grupo de estudiantes y en la interacción con ese grupo de estudiantes, fortaleciendo siempre que sea colaborativo. Ustedes hablaban de esto de lo homogéneo y lo individual. Yo creo que ahí hay un juego bien interesante, pero además, digo, el aula es el lugar en donde se agrupan todos los alumnos. No poder aprovechar que haya muchos estudiantes de la misma edad pudiendo interactuar y que las propuestas sean solo individuales no tendría sentido. Pensar solo en adecuaciones, hay que pensar cómo interactuar, cómo se pueden generar estrategias cooperativas también entre estudiantes, y no solo en la relación
docente-docente, si uno está pensando en construir sociedades más inclusivas, y no en términos de darle al otro, de todo lo que uno puede hacer por el otro, sino en términos de todo lo que se puede construir conjuntamente, y cómo como docentes tenemos la responsabilidad de generar las condiciones para que eso se construya conjuntamente, aún formateados en un modelo mucho más homogéneo, tanto dentro de la escuela común como dentro de la escuela especial, para empezar a pensar a qué nos tenemos que preparar cuando hablaban de la formación superior. Hoy las escuelas, digo las escuelas especiales, no solo en la educación común, las escuelas especiales fueron pensadas, y hoy por hoy en muchos lugares acontece en la formación, que son pensadas por tipo de discapacidad. Hoy llegan estudiantes con distintos tipos de discapacidad, y esas escuelas puras, para las que se preparaba, y muchas veces se prepara, ya no existen como tales, o realmente son muy pocas dentro de un sistema educativo. Entonces también hay que poder preparar para atender a los distintos tipos de discapacidades, y para entender además que la discapacidad es una condición más del sujeto, pero no es la única. Entonces pensar cómo lo atraviesan montones de otras circunstancias que hacen a su vida, para bien, para mal, eso lo evaluará cada uno en su contexto con las características que tenga. Nosotros tenemos que colaborar, en todo caso, desde distintas miradas, pensando y poniendo el foco no en el déficit, sino en la enseñanza, porque la manera y la responsabilidad y la obligación que tenemos en todo el sistema educativo, quienes estamos a cargo de alguna función, tiene que ver con poder promover más y mayores aprendizajes para que tengan otras oportunidades de vida una vez que salgan de la escuela. Y esto tengan o no tengan discapacidad. Digo, tiene que ver con poder generar ciudadanos plenos de derecho en todo el sistema educativo y promover esto en cada una de las acciones que nosotros pensamos. Entonces, volviendo al diseño universal de aprendizaje, se pueden tomar cosas, pero hay que tomar cosas de cada uno. Creo que si no, estamos como, digo, lo que me parece que no tiene que producirse es un cambio de etiqueta y que siga aconteciendo lo mismo. Lo que tiene que pasar es que nos replanteemos nuestras prácticas y replanteemos la pedagogía y podamos utilizar aquello que se decida utilizar para favorecer ese proceso y favorecerlo con otros docentes que no son quienes saben, o nosotros somos especialistas en. Digo, tenemos que empezar también a pensar formas de trabajo colaborativas a nivel institucional que puedan hacer que esos procesos de enseñanza se fortalezcan en las escuelas que sean y así como estén. Y creo que en este sentido lo que cuenta Formosa es bien interesante, y la experiencia de ir a Formosa realmente es bien interesante al ver las escuelas, que uno ya no sabe en qué escuela está, de dónde es, a quién pertenece, porque ve transitar chicos con distintas características que pueden hacer diferentes cuestiones, y obviamente esto no pasa en todas las escuelas, como no pasa nunca, digo, y como no pasa en todos los grados, y como acontece en la realidad de cada uno de los territorios. Pero lo que sí pasa ahí es que hay una reorganización que implica muchos movimientos, digo, movimientos que tienen que ver con la cultura docente que uno tiene instalada y que fue mamando desde la biografía escolar hasta la formación superior, y cómo le han enseñado a otros compañeros una vez en el aula, que tiene que ver con, bueno, hacer un movimiento que se está produciendo hace muchos años en todo el país. Digo, un movimiento donde hay muchísimos más estudiantes con discapacidad que están participando de la educación común, pero en donde además se pueden dar estrategias de segregación al interior de ese grupo de la educación común, y nosotros lo que tenemos que generar son acciones de justicia educativa en cada una de las escuelas, y lo que tenemos que posibilitar es que eso acontezca a partir de este trabajo articulado y de corresponsabilidad, como bien lo explicaba Cusi, con los distintos actores. Me parece que ahí está el desafío, cómo acompañamos esas trayectorias. En el caso de Formosa, era lo que contaba Cusi, en otras provincias lo que acontece es que, por ejemplo, los docentes de la educación especial forman parte de la POF, de la planta orgánica funcional, de las escuelas del nivel, así como en otras dividen las escuelas especiales donde están por territorio, y entonces ese es su ámbito de injerencia, así como otras dependen los docentes de las direcciones o coordinaciones de especial
y entonces asisten donde haya que asistir para trabajar conjuntamente con el nivel, a nivel jurisdiccional. Unos tienen equipos de apoyo a la orientación escolar, otros no cuentan con ese servicio. En algunos casos son los equipos técnicos, además de la modalidad, quienes apoyan y quienes hacen este fuerte trabajo en la pregunta que vos hacías, Ana, con los compañeros y con las familias, porque también es un desafío, no solo los acompañantes de las obras sociales y poder generar ahí una unicidad de criterios, sino que también es un desafío salir de esta perspectiva más clínica o rehabilitatoria y poder pensar en términos pedagógicos las intervenciones que vamos a hacer desde la escuela, que para algo es institución escuela, y entonces como tal de enseñanza. Me parece que esa reconfiguración que incluye a los docentes, pero que incluye a los equipos, y también tiene que implicar a los directivos, es lo que estamos pudiendo ver acá, y que para eso hay que usar todas las herramientas que estén a disposición. Y para eso hay que discutir sobre los conceptos, sí, porque la verdad que, digo, implican determinadas concepciones, implican determinados posicionamientos respecto al derecho, respecto a la discapacidad, y respecto a los prejuicios que todos construimos, pero también tenemos que apostar fuertemente a perder el miedo de cómo decir y cómo no decir, y empezar a animarse a practicar en el hacer, a preguntar con el otro. Digo, me parece que ahí está la riqueza, creo, de poder trabajar conjuntamente en el sistema educativo. No tiene que ver con etapas que se vayan superando, tiene que ver con aprovechar esto en un marco de inclusión, de un sistema, vuelvo, educativo, inclusivo, en donde todo el mundo tiene derecho a estar, todo el mundo tiene derecho a permanecer, y todo el mundo tiene que tener derecho a recibir aprendizajes de calidad y pertinentes a su condición, y poder egresar y elegir un proyecto de vida digno, con autodeterminación y autónomo. Y me parece que es ahí, digo, es ahí que todo vale siempre cuando tengas enfoque. Gracias, Guadita. Sí, es tal como vos lo estás exponiendo. Creo que no hay contradicción en lo que dicen vos y Cusi, y creo que esto de incluir todas las herramientas que tenemos también en pos de la inclusión es lo que nos va a empezar a abrir un poco más la cabeza, si no es un descarte permanente para inventar algo que en realidad ya hay mucho construido y hay mucho para seguir pensando. Voy a seguir con otra pregunta de una colega que dice que es de Cava, el escalafón B es el que toma las escuelas de recuperación, se trabaja con proyectos grupales en las escuelas comunes, no siempre es desde lo individual. Lamentablemente, eso depende mucho de quién es directora de la Escuela Integral Interdisciplinaria. O sea, se está poniendo en la dirección de la escuela la responsabilidad. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Nada para decir? ¿O no se escucha? Ahora sí, no podía desactivar ahora, el micrófono. Yo lo tengo activado. ¿Ustedes? ¿Sí? ¿Ya estamos? Sí, creo que sí. Ahí creo que se escucha. Nada, es una pregunta que hace una colega respecto de que está puesto en la dirección de la escuela la responsabilidad, digamos, o la apertura para que sucedan cosas al interior. Pero antes que me contesten, les quiero decir que quedan solo 3 minutitos de esta hermosa charla. La verdad que estoy como muy contenta y seguiría como mucho más. Así que les voy a pedir, Guadita, si querés que contestes eso y una breve reflexión. Quedan otras preguntas de un profe no vidente que está pidiendo que en los profesorados se enseñe braille y lenguaje de señas. Bueno, y varias otras preguntas que no vamos a llegar a tiempo a contestar. Así que las invito a Guada y a Cusi una reflexión final. Bueno, simplemente, sí, es cierto, quedan 3 minutos para que esto termine. No, del lado me parece, sí, yo coincido en que efectivamente depende mucho de quién es director de la escuela, por suerte, depende también de quién es director de la escuela, porque eso implica que hay ahí un rol pedagógico fuerte de quien conduce.
una institución, ¿no? Y no un rol administrativo, no un rol de mero gestor, no un rol que sea simplemente en términos de tener que contestar, digamos, o que dar respuesta a otras cuestiones que exceden el trabajo al interior del aula y el pensar la institución en su conjunto. Digo, parece que lo importante en todo caso es fortalecer ese rol que tiene, y la experiencia que tiene el director de escuela, después de un camino recorrido que lo ayudó allí para poder conducir pedagógicamente esas trayectorias. Y que sean en proyectos grupales, pues se celebra porque la verdad que este es el ámbito y es uno del formato escolar moderno, una de las ventajas que tiene es que puedan seguir siendo espacios en donde compartir con otros pares. Entonces, aprovechar esta característica para poder ahí potenciar la enseñanza, yo creo que es bien importante y es una de las cuestiones que debieran hacerse tanto dentro del aula misma como con el resto de los compañeros con quien se puede interactuar, obviamente no pensando solamente en proyectos gradualizadas, únicas, con únicos tiempos, sino pensando también en poder construir comunidad con otros. Cusi, te dejo la palabra porque falta muy poquito. Me parece muy importante 2 palabras, Cusi. incluir la gestión, pero la gestión es una responsabilidad política que debe manejarse desde los niveles y promoverse desde los niveles para acompañar la transformación, por un lado. Y por otro, lo que dice Micaela respecto de la importancia de la enseñanza de lengua de señas y braille en los profesorados, por supuesto que sí. Siempre tiene que estar no solo lengua de señas y braille, sino otras opciones posibles, pero también tiene que haber por parte de la sociedad, de la comunidad y desde el Estado la oportunidad de que cualquier persona se pueda formar en lengua de señas y braille. Nosotros hace más de 10, ya casi 15 años, tenemos abiertos talleres de braille y de señas, de lengua de señas a la comunidad y capacitaciones para los docentes gratuitas, abiertas, para que todos puedan acceder, porque eso posibilita el aprendizaje de todos y, por supuesto, una mayor inclusión. Y eso me parece que es una política que debe sostenerse desde educación, desde otras áreas, pero tiene que estar abierta, no solo en los profesorados, en todos lados. La persona que se enfrenta, la verdad que un alumno, la verdad que es muy tiene que saber a dónde certero. recurrir y tener la posibilidad de aprender. Muy certero lo tuyo, Cusi. Bueno, no me queda otra más que despedirlos, agradecerle a la UNIPE un espacio que nos ha dado para poder dialogar este tema que para nosotros es fundamental, pero creo que es fundamental para toda la sociedad, si de verdad la queremos construir inclusiva para todas y para todos. Mil gracias, Cusi, mil gracias, Guada, gracias, Agustín, gracias, Marcelo, y a todos los compañeros que estuvieron participando. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias a todos. Gracias, Guada. Gracias, Cusi, gracias a toda Formosa, gracias, Ana, y gracias a la UNIPE por esta oportunidad de poder contar junto con todos ustedes qué es lo que estamos haciendo y pensando. Gracias a todos. Muchas gracias. Un gusto Gracias, compartir hasta con pronto. ustedes. Un abrazo, Ana. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta pronto.